¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del diodo semiconductor. A pesar de que es un dispositivo común, vamos a ver el funcionamiento. Tiene varias aplicaciones como podemos ver en las siguientes imágenes. Aquí podemos observar los LEDs y de este lado tenemos las celdas fotovoltaicas. Estas son algunas de sus aplicaciones generales del diodo. Bien, el diodo, ¿qué podemos decir del diodo? Antes de comenzar, pues algo muy sencillo, que son dos capas. Son dos capas de semiconductor tipo P y la tipo N. Solo tiene dos capas. Usualmente son del mismo material las dos capas. Generalmente es silicio. Este dispositivo electrónico semiconductor es el más básico. Es el más, pues de cierta manera común, simple, ya que solamente tiene dos capas, a diferencia de otros componentes como son los transistores. Ok, vamos a estudiar un diodo y para eso vamos a ver qué es lo que pasa antes de que pues pase. Tenemos que dos bloques, el tipo P, que es el que tenemos aquí, y el tipo N, que es el que tenemos del lado derecho. Podemos observar que tenemos líneas horizontales. Estas líneas horizontales que podemos observar aquí nos representan los electrones. Y también tenemos los signos más, los signos positivos, que estos nos van a representar los huecos, que cada capa está compuesta de ambas cargas, es decir, huecos y electrones. Sin embargo, podemos ver que los huecos en este bloque de semiconductor es mayor. Aquí en el tipo P predominan los huecos. Y ahora vamos a la contraparte, que es en el tipo N, donde nuevamente se encuentra en ambos tipos de carga. Sin embargo, ahora el número de electrones es mucho mayor que el número de huecos. Aquí lo podemos ver. ¿Qué pasa cuando están dos capas o dos bloques llegan a unirse? Se da un proceso de transferencia de carga. Como podemos pues, observar aquí, más más detalladamente. Ay, espero que lo puedan ver. Más detalladamente, es decir, los electrones atraviesan en esta zona hacia el otro lado. El lado de los huecos lanza hacia los electrones y del lado de los electrones hacia los huecos. Atraviesan la red. Vamos a ser más específicos. Cuando estos electrones en una región cercana a donde se forma la unión de estos dos bloques se pasan o atraviesan hacia el lado del tipo para desequilibrar, lo que se conoce como la neutralidad de carga. Es decir, que en el momento que el electrón, como ejemplo, que está débilmente ligado al átomo, atraviesa la capa, automáticamente desbalancea a esa neutralidad que tiene el átomo. Y como sabemos, al hacer eso va a provocar en esta zona cercana a la unión una carga positiva. Y esa carga positiva, como ustedes ven en la anotación de trabajo, es un positivo. Es decir, que una anatómica perdió una carga negativa, aun cuando éste tenía un enlace muy débil. Bueno, como ya lo hemos dicho, este proceso no solamente se da para una carga, sino para millones de cargas dentro del bloque de este color. De esta manera similar, cuando los huecos están en el bloque o a una capa que atraviesa, tipo N, es balancear esa electrónica, como podemos observar aquí. Y ahora entonces los átomos que inicialmente eran neutros adquieren una carga negativa por la pérdida de esos huecos, de tal forma que esta fricción en donde se empiezan a acumular cargas positivas y negativas conforme la imagen, forman una barrera o una muralla que evita que el proceso de transferencia de electrones del bloque del tipo P al tipo N, pero también esta muralla, esta que podemos observar aquí, es la que al final va a permitir el transporte de carga hacia las esquinas. Esta popular forma muestra una región, o se le puede conocer como una unión, y también se le conoce como la gestión de la cadena espacial,
Y también un sinónimo es la famosa región de agotamiento. ¿Por qué? Porque en esta región en donde se agotarán los portadores de carga móviles. ¿Cuáles son los portadores de carga móviles? Los electrones hilados en los huecos. Esos son los portadores. Ahora vamos a hacernos una pregunta muy, muy importante a mi parecer. ¿Cómo hace funcionar un diodo? ¿Qué es lo que hace que un diodo funcione una vez que se ha formado? ¿Qué es, ¿Cuál es la solución a esa pregunta? Bueno, lo veremos. Es la polarización. Si nosotros definimos este concepto, es decir, la polarización es el establecimiento de las condiciones, pues, eléctricas mmm, para poder hacer un dispositivo o un sistema electrónico trabaje de la forma como se espera. Para este caso del yodo existen dos tipos de polarización que se le conoce como que está en el bloque amarillo, que es la polarización directa y se complementa con la polarización inversa. Eso es como funciona un yodo en términos generales. Recordemos polarización inversa y polarización directa. Polarización directa. Consiste la acción, estamos hablando de fenómenos electrónicos, necesariamente debe tener una fuente. Una fuente que alimente, que dé voltaje hacia el yodo, que nos dé energía. Por ejemplo, una batería, una pila, está en el circuito básico que mostramos en la imagen. Se puede observar la presencia de una fuente que se puede observar los diodos conductores y también la presencia de un receptor de energía. Como recordamos, en el lado N cercano a la unión tenemos una concentración de cargas fijas, que son átomos, y que esa carga es del signo positivo, amigos. Positivo. Y de la región P, cercana a la unión, tenemos acumulación de cargas negativas, cargas fijas, con el signo menos, negativo. Como se puede entender, la polarización directa, vemos como acá en la parte superior derecha, la terminal positiva del lado fuente se conecta al lado P del diodo semiconductor, como lo estamos viendo aquí. Tenemos aquí lo que es la batería en el positivo, que se conecta hacia la región P y la negativa se conecta hacia la región N. Básicamente, pues tenemos positivos y negativos conectados simultáneamente, cada quien a su respectivo polo. Para entender la polarización directa, ¿qué es lo que pasa? Un efecto que se logra en este dispositivo es en el yodo, una vez que se ha polarizado de manera así, si lo podemos observar, es la rígida unión que hemos dicho que la tradición carga espacial observa que se forma un campo eléctrico. Esto debido a las cargas acumuladas, de tal manera que en el campo eléctrico podemos ver que en este sentido contrario se muestra una fuente de polarización. El efecto neto, de acuerdo a la polaridad que tenemos en esta imagen, es que esa muralla o esa barrera que aparece en la unión, esta que podemos ver aquí, del diodo semiconductor, se va a reducir cada que se aumente el voltaje, se va a hacer más chiquita. Y eso va a provocar que tanto los electrones en la región N por el bloque en los huecos, en la región P o del bloque P, puedan atraparse de una manera más simple de un lado a otro. ¿Y eso cómo se va a reflejar? En el incremento de la corriente eléctrica. Esta es una función que es fundamental y es muy útil para todas las aplicaciones que tienen el diodo. Ahora vamos a observar la polarización inversa. Recordemos que para la polarización directa, el positivo va hacia el lado P y el negativo va hacia el lado N. Pero ¿qué podemos observar en la polarización inversa? Que están, como su nombre lo dice, invertidos. El positivo va hacia el lado N de la terminal
que es la negativa, y el negativo va hacia la región P del semiconductor. Podemos ver que el bloque semiconductor, recordemos que está en realidad que tenemos esta concentración de descargas, esta que podemos ver aquí, en la región que siguió manteniendo del inicio, es decir, tenemos iones positivos del lado del semiconductor, iones negativos en el lado en el lado contrario, conjunto en este es un dispositivo. Cuando ahora se tiene una polaridad y se fija directamente al positivo bajo, el mismo circuito que hemos mostrado en el efecto neto, ahora es que esta región de agotamiento, esta región de carga espacial, se va a ensanchar. ¿Por qué razón? Porque ahora esta terminal positiva, que está en el extremo de la capa del semiconductor, va a arrastrar o a hacer que los electrones que estaban cercanos de esa unión, que no son parte de la región de agotamiento, los colecte este contacto eléctrico por el potencial positivo que tiene bajo la regla de la atracción y de recursos de las cartas, de tal manera que lo que provoca esta fuente de voltaje es agotar. Ahora los electrones que estaban cercanos a la región, y esto provoca que la función, y particularmente en la región de agotamiento, la región de carga se ensanche, se haga más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora la muralla que se ve en los electrones, para pasar de lado a lado, P y los huecos pasarán del lado N, se hace más grande. Eso dificulta el flujo de la corriente. Y pudiera pensar, ¿eso es importante? Sí, sí, porque se va a ver en las aplicaciones del diodo como este complemento en la operación en referencia a la conexión directa que permiten obtener funciones como la rectificación de señales. Si hay que tener cuidado que esta región de agotamiento se puede ensanchar cada vez más y más y más. Si el voltaje de protección se incrementa de tal manera que cuando esta región se ensanche, es decir, hay muchos iones positivos del lado N y muchos iones negativos del lado P, de tal manera que se acerca a los contactos eléctricos, en ese momento se provoca un fenómeno conocido como avalancha, lo que en resumen termina degradando el dispositivo, como podemos ver que resulta este efecto. Como dice, el efecto que es de la barrera o muralla de los portadores de carga tiene a atravesar, se hace más grande. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.